Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la búsqueda adversaria y las personas que estamos presentando este tema son Cortés Reyes, Carla Fátima, Sosa Becerra, Daniel Cel, Vasconcelos García Arturo, Zavala Islas Yarel. Vamos a empezar con una pequeña introducción sobre qué es esta búsqueda y es una técnica utilizada en IA y en teoría de juegos para resolver problemas donde dos o más jugadores compiten entre sí, buscando maximizar su ganancia mientras minimizan la del oponente. Esta técnica es fundamental en juegos de estrategia como el ajedrez o el golf, donde las decisiones de un jugador afectan directamente las opciones del otro. En este caso también en el juego de la práctica que estamos elaborando, que es el Conecta 4. Bien, pero ¿cómo funcionan estos algoritmos? El algoritmo Minimax trabaja con un árbol de juego, donde cada nodo representa un estado posible del juego, y las ramas que tenemos en este árbol representan las posibles jugadas que pueden hacer los jugadores. En este caso, en el contexto del algoritmo Minimax, hay dos jugadores. Un maximizador, que es, en este caso, en nuestro caso de esta práctica, sería la computadora, sería la máquina, y el minimizador seríamos nosotros, que en este caso pues seríamos el oponente. El maximizador busca, como su nombre lo dice, maximizar su ganancia, eligiendo el movimiento que mejor o que le dé mejor ventaja para poder realizarlo. El minimizador representa, como dijimos, al oponente y busca minimizar la ganancia del maximizador. Esto eligiendo los movimientos que reduzcan la ventaja de este último, es decir, del oponente. En el caso de la poda alfa-beta, es una técnica de optimización para el algoritmo de Minimax que se utiliza en la búsqueda adversaria, como mencionamos anteriormente, para reducir el número de nodos evaluados en un árbol de juego. Alfa representa el valor máximo que el jugador, pues que es max, está dispuesto a aceptar en una jugada. Inicialmente se establece con un valor muy bajo, que es menos infinito. Y beta representa el valor mínimo que el jugador, que la de min, está dispuesto a aceptar inicialmente y se establece con un valor alto, que es más infinito. El código lo elaboramos en Python y instalamos varias librerías, que en este caso fue la de Pgame, que son básicamente para gráficos, eventos y aspectos visuales. Después definimos los colores, las dimensiones del tablero, identificamos las variables para el jugador y para la computadora, el estado de las casillas del tablero, el tamaño, funciones para manejar el tablero y la lógica del juego, que básicamente es cuando se muestra la tabla, cuando se crea el tablero, cuando se muestran las fichas de los jugadores, se verifican si ya está llena las columnas, si el renglón es válido todavía para insertar los disquitos, checa si el tablero está lleno, checa si existe alguna victoria o si hay algún empate. Lo checa mediante la columna vertical, horizontal, las pendientes positivas o negativas. Y checa también si el juego se ganó, ya sea porque fue un empate o porque alguien, ya sea el jugador o la computadora, ganó. Vamos, y ahora vamos con el algoritmo de Minimax. Bien, para este caso del algoritmo Minimax, vamos a declararlo primero como, con su nombre más bien, como Minimax, y vamos a tener atributos que va a ser el tablero, la profundidad, un alfa, un beta y un maximizador. Bueno, un maximizando, que en este caso pues sería el mejor tiro que sería para la máquina. Después vamos a devolver, en la línea 86, vamos a devolver todas las columnas en donde todavía se puede colocar una ficha, es decir, donde todavía hay movimientos posibles. Porque si, por ejemplo, tenemos nuestro tablero y en una fila ya se llenó, tenemos nuestro tablero y en una fila ya se llenaron todos los movimientos posibles, entonces en toda esa fila ya no se va a poder poner uno más porque pues ya está lleno. Después, verificamos si el juego se ha llegado a un estado terminal, si alguien ganó o si es un empate. Después, se checa si se alcanza la profundidad máxima o está en un estado final. Es decir, si ya no tenemos más movimientos posibles, en este caso, pues tenemos un estado final que es cuando pues ya se termina el juego. Y entonces, si el juego se termina, primero checamos cómo es que terminó. Si ganó la máquina, se pone un valor alto, porque estamos trabajando que para un máximo tenemos un valor de más infinito. Y si gana el usuario, entonces pone un valor muy bajo, porque estamos diciendo que el mínimo está trabajando con un menos infinito. Después, si hay un empate, pues simplemente se pone cero. Si se llena el tablero, verificamos qué tan favorable es el tablero para la máquina, es decir, qué ventajas sobre el usuario tiene. Después, si maximizamos, en este caso, pues el turno para máximo, primero ponemos el valor en menos infinito. Esta columna primero elige una columna dentro de los movimientos posibles. Después a esto, se checa más bien se abre un ciclo para cada columna disponible. Y pues lo que hace es que va a simular un movimiento. Es decir, va a copiar primero aquí un tablero, va a copiar el tablero actual para no modificarlo.
y va a hacer una simulación, es decir, va a soltar una pieza en una columna indicada y va a simular ese movimiento. Eh, Esto para obtener el mejor movimiento posible. Y posteriormente se llama recursivamente esta misma función disminuyendo la profundidad en uno. Después, si la nueva puntuación es mejor que la puntuación actual, entonces se actualiza el valor y se actualiza la columna elegida. Posteriormente, se va a volver a hacer una simulación. Entonces, si esto se cumple, pues el valor se va a igualar a la nueva puntuación que ya tenemos. Y entonces la columna pues se va a igualar a esa columna que se seleccionó. Y entonces se hace la evaluación de alfa y beta en un máximo. Posteriormente, si alfa es mayor o igual a beta, se actualiza primero el alfa con el valor máximo actual y después se compara. Si el alfa es mayor o igual a beta, entonces se poda el árbol porque ya no hay una mejor jugada. Esto es por la definición del algoritmo de la poda de alfa beta. Cada que hay un alfa mayor o igual a beta, entonces se poda el resto del árbol porque ya no va a haber un mejor candidato. Y posteriormente pues se devuelve la mejor columna y pues su estado asociado, es decir, qué movimiento va a hacer la máquina. Si no, entonces se inicializa con infinito. Se elige una nueva columna random y entonces se vuelve a simular un movimiento para cada columna y nuevamente se hace una copia del tablero para no modificarlo, se hace la copia y se simula el movimiento. Nuevamente se llama recursivamente para maximizar el movimiento de la máquina y entonces si la nueva puntuación es menor que la actual, se actualiza el valor y se actualiza nuevamente la columna. Y entonces se vuelve a actualizar el valor con la columna y la columna con la columna actual. Y entonces el beta, si el alfa nuevamente es mayor o igual a beta, si el alfa es nuevamente mayor o igual a beta, entonces se actualiza el beta con el valor mínimo actual y si el alfa es mayor o igual a beta, entonces nuevamente se poda el árbol. Y por último, se devuelve la mejor columna y su estado asociado para ese turno del jugador. Después tenemos la función getMovimientos válidos, que básicamente nos da una lista de columnas en las que aún es posible hacer un movimiento. Recorre toda la matriz o todo el arreglo para saber en dónde es viable poner una ficha, dependiendo del jugador. Después tenemos escoger mejor movimiento y esta selecciona la mejor columna para hacer un movimiento basado en las posiciones del tablero después de ciertos movimientos que haya hecho la computadora. Al final devuelve la columna que tiene la mejor jugada. Después, en evaluar ventana, calcula una puntuación que indica qué tan favorable es esa ventana para la pieza, en este caso la ficha de la computadora, y toma para que la computadora pueda tomar decisiones estratégicas y evalúa posibles jugadas basándose en la cantidad de fichas. Al final nos retorna más bien, esta función evalúa una ventana de 4 posiciones en el tablero, que son las 4 fichas que necesitamos poner, y asigna una puntuación dependiendo de cuántas fichas del jugador o del oponente hay en esta ventana y cuántos espacios vacíos hay. Da más puntos a ventanas que estén cerca de formar una línea de 4 fichas, tanto para el jugador como para el oponente, y penaliza si el oponente está cerca de ganar. La computadora usa esta función para tomar decisiones estratégicas sobre qué movimiento hacer en la siguiente jugada. Ahora tenemos la función de puntuación de posición, en donde tenemos el tablero y el turno. En este caso vamos a tener una puntuación primero en el centro. Se selecciona una columna central del tablero y entonces se cuenta cuántas fichas hay de ese mismo jugador actual. Después se añaden puntos extras multiplicando la cantidad de fichas en el centro por 3, ya que estar o tener una ficha en el centro pues es una ventaja, representa una ventaja. Después vamos a checar en una forma horizontal. Se recorre cada renglón del tablero y evalúa las ventanas de 4 posiciones consecutivas. Es decir, primero se convierte cada fila del tablero en una lista de enteros y después se recorre cada columna desde el índice 0 hasta el número de columnas -3 para poder capturar las ventanas de las fichas. Asimismo, se seleccionan las 4 posiciones consecutivas del renglón, es decir, de donde tenemos nuestra ficha se recorren 3 columnas hacia la izquierda y se recorren 3 columnas hacia la derecha. Posteriormente, se evalúa esta ventana y se devuelve la puntuación basada en cuántas fichas del jugador tenemos. Lo mismo para una puntuación vertical. Nosotros tenemos una ficha en cualquier columna y lo que va a hacer es va a ir verificando cada fila. Hacia arriba va a verificar 3 y hacia abajo va a verificar 4, porque entonces nos va
nos va a decir cuál es la puntuación de esa ficha que tenemos ahí. Es decir, por ejemplo, si tenemos 3 fichas consecutivas, nos va a decir que la puntuación va a ser de 3, la puntuación vertical va a ser de 3, porque tenemos 3 fichas acumuladas en esa misma columna. Y lo mismo va a ser para las diagonales. Va a ser lo mismo porque va a verificar cuántas fichas de ese mismo color, de ese mismo turno, tiene en este caso, en el primer caso, a la derecha y hacia arriba. Y en el segundo caso, a la derecha y hacia abajo. Es decir, va a contar los renglones hacia arriba, va a contar 3 renglones hacia arriba y 3 renglones hacia abajo a partir de la ficha en donde estemos. Y con eso va a verificar la puntuación de nuestra ficha, de nuestro movimiento. Y por último, pues simplemente se devuelve la puntuación acumulada del tablero para ese jugador en turno. En dibujar tablero, pues básicamente la función, dependiendo de cómo se están moviendo las fichas, se va a ir acomodando en los tableros y actualiza la pantalla para que se muestren todos los cambios. Da el tamaño de los cuadros y lo conecta con el Connect 4. También modifica la fuente del tamaño. Y en pedir profundidad, esta función es para cuando nosotros ingresemos al sistema, le demos la profundidad del Minimax. La profundidad está determinada como 4 y después, ya dependiendo de esa profundidad, detecta cuando el jugador presiona Enter para confirmar la profundidad que se le dio, verifica si la entrada es numérica y si es, bueno, termina el bucle cuando se recibe una entrada válida y permite eliminar caracteres con la tecla de borrar. Después, agrega el carácter ingresado a la entrada, limpia la pantalla y muestra el texto con la entrada actual. Y pues así es como empieza a funcionar el juego. Después de que se le pide la profundidad, aquí se empieza con el turno de la computadora. Y la profundidad, suponemos que si hay una profundidad de 6, no hay manera de ganarle a la computadora. Y ya, se empieza a usar el algoritmo de la computadora en este caso para que identifique si ya ganó, y si ganó, pues se despliega un mensaje de que ganó la computadora, imprime cómo quedó el tablero al final de la jugada, checa si hay empate y si se termina el juego, termina como tal el algoritmo. Y ahora vamos a hacer la demostración pues de este código. Nos pide que ingresemos una profundidad. En este caso nosotros le vamos a dar una profundidad de 4 y le damos Enter. Y en este caso pues ya, nos gana la computadora y se cierra el programa. Pues básicamente así es como funcionaría nuestro algoritmo y pues cómo funciona la recursividad de Minimax, en este caso pues en nuestro programa para un Conecta 4. Y bien, como conclusión pues tenemos que la poda para Minimax sirve para optimizar nuestros algoritmos, en este caso pues para una toma de decisiones, en este caso se ve simplemente aplicado en un juego, pero para toma de decisiones pues más fuertes es un buen algoritmo porque está optimizado. No busca todas las opciones posibles en todo el árbol, simplemente si ve que hay una mejor opción, pues toma esa y el árbol de recursividad, bueno, el árbol que tenemos, pues se poda. Se hace una poda alfa-beta y pues se decide una mejor jugada. Y es que este algoritmo de Minimax es una técnica que nos ayuda mucho, como decía Arturo, para tomar decisiones óptimas en juegos. En este caso, pues vemos cómo la profundidad hace que la computadora pueda tener un amplio análisis sobre qué alternativas o cuál es la mejor jugada para pues, el que gane, ¿no? Pues evalúa pues el tablero, evalúa las posibles jugadas del oponente. Entonces esto pues nos da un buen de ventajas, como por ejemplo jugadas óptimas, adaptabilidad, funciona para diversos juegos, no solamente pues para en especial, como vimos para el ajedrez. Y para juegos de destreza en general, de toma de decisiones. Y bueno, este algoritmo junto con la poda alfa-beta es una herramienta poderosa que nos permite decidir movimientos óptimos en juegos estratégicos y porque nos ayuda a simular futuras jugadas que permiten en este caso a la computadora a tomar decisiones con la máxima información disponible, pero pues sí requiere un equilibrio entre profundidad de búsqueda y eficiencia computacional.